vida tiene que estar primero que cualquier otro compromiso, incluido una revolución social. Y va convenciendo en el cuento a un señor que ha estado implicado ¿cómo se llama?, en cosas de explosivos, y como el señor está vendado, me parece que hay una metáfora allí, está vendado, este señor de este cuento no sabe que el joven le está diciendo que está viendo por una ventana una bella mujer que se está desnudando, que están dando una película hermosísima en televisión, bueno, que ve la comida, que ve la vida fluir, y cuando él se va, porque viene otro a cuidarlo, tienen que cuidarlo al señor, el señor quedó entusiasmado con la vivencia que había tenido con el joven, y al otro que lo cuida le pregunta qué más han dicho del programa de televisión, etcétera. Resulta que eso nunca ocurrió. Lo que veo yo ahí, Mario, es una metáfora, digo, en ese cuento, pero que estaría también en la novela, en Cobro de Sangre. Es una posición política, solo que no es una posición política, digamos así, ortodoxa. Entonces a mí me gustaría que nos hablaran un poco de eso, porque creo que los apartados narrativos de estas novelas, el caso del cuento, que me parece una metáfora de lo que pensarías tú seguramente sobre la necesidad de una revolución integral que no solamente implicara lo económico o lo social, sino sobre todo la vida misma, la sexualidad, la amistad, el trabajo, todas las cosas, que creo que es lo que se metaforiza en ese cuento. Entonces, ¿qué opinas tú de esa idea? ¿Sí será verdad? Yo creería que Cobro de Sangre te implica te implica como autor en una digamos, en una descripción, en una fotografía del país político dañado en muchos sentidos. Sí, bueno, en efecto, quiero quizás torcer esta pregunta y dar la vuelta para llegar al final y contestarla. En 1988, estando en Israel en unas condiciones sumamente difíciles, me retuvieron por un tiempo las autoridades y me soltaron una madrugada en el Monte de los Olivos en Jerusalén, en el sitio en donde crucificaron a Jesús, y era una madrugada, eran las 4:30 o las 5, era el primer llamado para la oración en la mezquita, y escucho al muezín cantar esos primeros versos del Corán, ¿no? Oh tu Dios, el misericordioso, tú el generoso, el que todo lo das, etcétera, etcétera. Y sufrí lo que en psicología profunda se llama un turning point, un punto de giro, un instante en el cual la conciencia se tuerce 180 grados y uno comprende algo que no puede comprender si no es en una situación extrema, en una situación límite. Me llegó de repente a la cabeza el poema de Octavio Paz, de Piedra de Sol, que había leído con mis maestros, por cierto, en el que dice: el olvidado asombro de estar vivos. Y me di cuenta que nosotros nunca nos asombramos de eso, que nos levantamos por las mañanas y enfrentamos nuestros oficios, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, y nos parece normal, nos parece común y corriente. No, es un milagro. Estar vivo es un milagro, y uno nunca se mira en el espejo y uno nunca se toca, uno nunca se palpa, uno nunca se ve los dedos, las manos, los ojos, y dice: un día más, tengo un día más. ¡Qué sorpresa, qué maravilla! Lo que los románticos llamaban carpe diem, ¿no? Tienes el día de hoy todavía, aún lo tienes, es posible. Ese carpe diem viene de un poema que es la Oda a Leucónoe, que es del poeta Horacio, cuando ve en una calle de Roma de repente a una gitana dando la suerte a los transeúntes, a los caminantes, así como tantas veces vemos hoy en día astrólogos y futurólogos diciéndonos siempre qué va a suceder. Y Horacio pasa por la calle, ve a Leucónoe dando la suerte y le dice: Leucónoe, ¿para qué te preocupas por el futuro? Carpe diem, ¿no? Tienes el día, vive el día de hoy, que todavía es tuyo. Y eso fue una divisa para los románticos, fue una consigna, casi una divisa de guerra, una manera de vivir a fondo cada uno de sus días. Yo recordé eso de repente. Yo pensé que nos iban a fusilar a otro individuo y a mí, que nos acababan de sacar, y nos regresaron nuestros morrales, nuestros pasaportes,
y nos dieron una orden en que teníamos que abandonar el país. 24 horas después yo salgo por Haifa y finalmente llego a Creta. De Creta logro llegar a Pireus, a Atenas, y regreso. Y nunca olvidé que ese momento fue un momento sagrado, un momento de compromiso vital, que es un compromiso político también, ¿verdad? Un compromiso con la vida es un compromiso directo también, con una cierta ética, con una estética y con una política. Más adelante, en el año 2000, en el Departamento de Literatura, donde yo llevaba casi 10 años dictando clase, abro una revista y me tropiezo un verso de la tribu de los navajos en Norteamérica, un poema de solo un verso, anónimo, y vuelvo a sufrir otro turning point, otro punto de giro. El poema decía: salta, ya aparecerá el piso. Y me pareció sorprendente ese verso. Ya aparecerá el piso. Vamos por la vida dubitativos, temerosos, agarrados a algo. Había aprendido con mi amigo Iván Quintero que en Asia a los simios, en un cuento zen, si no recuerdo mal, del maestro Taisen de Shimaru, no recuerdo dónde lo leí, pero en un libro que él me había pasado, leí que a los simios los matan, los capturan primero con un banano, les meten un banano entre una trampa, entre una reja, y el simio baja de los árboles, coge su banano, mete la mano y se queda ahí, y queda capturado, y podría salir y regresar a su libertad y recuperarla y regresar a los árboles, pero no puede, queda atrapado en el banano y no puede sacar la mano. Si soltara, sacaría la mano y sería otra vez libre y salvaría la vida, pero no puede, el apego no lo deja soltar. ¿Qué es el banano? El banano son los afectos, las ideas, los conceptos. El banano es el yo, el ego, una y otra vez repitiéndose de mala manera. Y ahí volví a sufrir otra vez ese punto de giro. Inmediatamente me encierro y comienzo a trabajar mi primera novela como profesional entre 10 y 11 horas al día, una y otra vez permanentemente. Esos 2 instantes para mí, que han sido 2 momentos sagrados, me han reflejado una concepción ética, estética y política, sin duda. Y es que yo tengo una ética de la marginalidad y una estética de lo marginal. Y aquí quiero que quede claro, hoy en El Tiempo, por fortuna, la persona que escribió el reportaje hacía alusión a eso, cuando a mí me suelen identificar con una marginalidad económica, con los recicladores o las prostitutas o la gente de la calle. No solo eso también está en los libros, pero es una línea marginal en donde lo que me interesa son aquellos sujetos que están en extramuros, en la línea, en la periferia, en el borde de lo social. Nosotros tenemos un aparato sumamente poderoso que tiene líneas de centro: el éxito, lo económico, ¿verdad? El triunfo, el reconocimiento. Pero miles de personas se quedan en la orilla, y yo tengo el ojo muy entrenado para ver esas historias y para reconocerlas, y ver que en esas historias se ilumina toda la condición humana. Que un sujeto que está en la periferia nos ilumina a todos y nos pertenece a todos esa historia. Esa es una posición política y la he venido reflejando de libro en libro una y otra vez. A veces coincide con unas historias, a veces coincide con otras, a veces va por lo político y a veces va por lo transpolítico. Pero la línea marginal está siempre una y otra vez, de manera persistente y casi obsesiva a lo largo de todos los textos. O sea que sí se puede considerar digamos que lo propuesto en este cuento al que me refiero hasta cierto punto emblematiza tu postura o tu apuesta por una revolución como más abarcadora de cosas, ¿no es cierto? No únicamente económica o marginado. Precisamente me parece, ya que te oigo decirlo así tan claramente, que invito a los lectores de la nueva novela a que se detengan con mucho cuidado. Además lo van a disfrutar. También hay disfrute de percibir cosas dolorosas, o al percibir cosas dolorosas o feas, cosa que es un rasgo de estilo en Mario, que seguramente le viene de lo que acaba de decirnos de su